Sin embargo, esa tranquilidad puede convertirse en ira, como lo recuerda Marta Rojas. Bueno, lo primero que él hace cuando él se enoja, si está sentado o está parado, es esto. Uno salta, pero un paso muy largo, unos pasos muy largos, muy largos. Y entonces después se queda o se sienta y se serena. Finalmente, soviéticos y estadounidenses lograron un acuerdo. No habrá misiles en Cuba ni invasión a la isla. El pacto fue como una traición para Fidel Castro. Sin embargo, él aprovechó para obtener petróleo a bajo costo y un mercado seguro para su caña de azúcar. Mira, Fidel era un hombre que siempre sorprendía. Cada vez que había algún conflicto con los Estados Unidos, alguna situación difícil, Fidel tenía una habilidad para virarles la tortilla, como decimos nosotros, y poner el problema sobre ellos, que se disfrutaba como si fuese el mejor juego de béisbol o de ajedrez. A principios de los años 60, la ayuda económica soviética para los cubanos era generosa. A Cuba, el socialismo avanza al ritmo del cha-cha-cha. Ni comunismo ni capitalismo, decía Fidel Castro durante la revolución. Pero finalmente, Cuba escogió un bando. Fue tomando fuerza y más fuerza hasta constituir hoy la fuerza de todos los países del campo socialista. Ricardo Alarcón, uno de los hombres más cercanos de Fidel Castro. Fidel Castro tiene un solo defecto posiblemente, un gran defecto, que no sabe hacer las cosas a medias, que cuando hace algo lo hace desde el comienzo, desde la idea, la concepción, hasta el final, que todo lo asume con pasión, con una intensidad irrepetible. Entre los amigos de Castro hay muchas personalidades políticas, como el canadiense Pierre Elliott Trudeau, un gran intelectual como él. Estas imágenes hacen parte de los archivos personales de Fidel Castro. Trudeau fue el primer líder de una potencia que visitó Cuba en 1976 en medio del embargo estadounidense. ¡Viva el primer ministro, comandante Fidel Castro! En el año 2000, Castro asistió en Canadá a los funerales de su amigo Pierre Trudeau. Otro de sus amigos fue el surafricano Nelson Mandela, a quien apoyó en su lucha contra el apartheid. Y quizá uno de los que más cerca estuvo de él, al punto de jugar como niños, fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fidel Castro lo consideraba como su hijo. Frank Fernández es un compositor e intérprete conocido a nivel internacional y es un buen amigo de Castro. Fidel no es un dirigente, Fidel es un artista. Fidel es un genio de la palabra. Una vez le preguntaron un periodista, qué condiciones tendría que tener una persona para ser su amigo. Y estaban esperando una respuesta politizada, una respuesta cargada de discursos doctos, ideológicos. Y él dijo, lo principal, para ser amigo mío, la condición sine qua non es ser una persona decente. Esa es una fuerza invencible. Según el pianista, Fidel Castro puede ser feroz como un león y tierno como un niño. También es perfeccionista, impaciente y exigente. No perdona la deslealtad y, como han dicho otros, tampoco perdona la cobardía, mucho menos la cobardía política. Pero es un hombre con quien se puede argumentar, discutir, se le puede ir a la contraria, siempre que no sea para desvirtuar sus conceptos, sus ideas, siempre que no sea para ir en contra de los principios de la revolución. Políticamente, Fidel Castro no tolera la oposición.
Lo acusan de ser responsable de procesos sumarios, ejecuciones, detenciones de opositores y de la ausencia de libertad de expresión. En una entrevista exclusiva con Radio Canadá en el 2000, Fidel Castro habló por primera vez de los presos políticos. Número exacto, no sé, no doy al tanto. Vamos a meter que hay entre 200, 300, 320 y 400. Al principio de la revolución, cuando Estados Unidos organizó 300 organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas, llámenlos como quieran ustedes. Nosotros no los llamamos presos comunes porque no son presos comunes. No los llamamos presos políticos porque son presos contrarrevolucionarios. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria. Sin embargo, el hombre debe vivir con las decisiones complejas y controvertidas tomadas por el comandante. Nada fácil, según su sobrina. Yo te digo, Fidel es de formación católica, jesuita. Imagínate ver a un hombre con formación católica y de jesuita, lo difícil que es desde su formación cristiana y además su posterior formación humanista tomar decisiones drásticas. Era muy difícil. Sus decisiones le costaron muchos enemigos. Toda su vida, Fidel Castro desafió el destino y estuvo a punto de morir. Escapó a 638 atentados, según informaciones de la CIA, compiladas por el libro Guinness Record. Elvin Fontaine, su escolta personal. Hay muchas acciones que no se llevan a cabo precisamente por el trabajo de la seguridad del Estado y el trabajo de la escolta del comandante en jefe también. Su amor por las multitudes y su espontaneidad generaron problemas a su servicio de seguridad. Un chaleco antibala. Además, siempre mostraba que no utilizaba chaleco antibalas. En Chile, un individuo que con una cámara como esta puso una pistola para disparar contra Fidel. En 1990, la caída del bloque soviético que se unió al embargo estadounidense devastó la economía de Cuba y la dejó aislada. Miles de cubanos abandonaron la isla por razones políticas y económicas. Esa época se conoce como la crisis de los balseros. El más conocido es Elian González, un niño de 6 años que naufragó en el Caribe. Una parte de su familia quería que se quedara en Estados Unidos, pero su padre pidió que volviera a Cuba. Fidel Castro asumió el caso como una causa propia. En junio del 2000, el niño regresó a su país como un héroe. Ahora vamos a encontrarnos con Juan Miguel y Elian. Ambos son muy conocidos en Cuba y en el mundo. 15 años más tarde, Chile regresa donde los González para encontrarse con el joven, ahora ingeniero. En Estados Unidos, lo único que me hablaban era de Fidel como un diablo, como un ogro. Era una persona mala, de que Fidel mataba a las personas. Yo soy muy amigo de tu padre, ¿tú no lo sabías? 6 meses después de su regreso, Fidel Castro se reunió con él por primera vez. Así que tú no te vayas a comer esto, eso. Y todo se aplacó en el momento que ya me sacó la risa cuando me da una caja de bombones y el libro de la Edad de Oro. Y entonces ya vi que no podía ser esa persona que usaba ese chiste, esa jarana con un niño. No podía ser ni un ogro, una persona que asesinara así por más querer. Y entonces fue que se estableció como que una complicidad. Castro se convirtió en una especie de abuelo para Elian y junto a su familia compartieron comidas y discusiones durante horas y noches enteras. De todo le saco una enseñanza, sí, se puede decir. Y si no lo sabe, él lo inventa o cambia de tema para no quedar en desventaja. Si es que Fidel, si están hablando de pelota y por alguna razón le haces una pregunta que él no conoce, él o trata de hacerte otra
mucho más difícil para que tú no la conozcas, o cambia el tema a algo, no sé, a un tema del cosmos, para que tú no lo conozcas y él sí conocerlo, para él siempre quedar por encima tuyo.